Hola, un gusto saludarlos como siempre a través de este canal. Yo soy Jesús. Les invito para que hagamos primeramente un momento de oración antes de realizar nuestra reflexión. Cierren sus ojos, tomen una respiración muy profunda. Padre, en este día te doy las gracias porque haciendo conciencia me doy cuenta de la importancia que tiene mi vida en este mundo. La estancia en este mundo, aunque sea temporal, pero profundizando me doy cuenta de que vengo a continuar con una obra de transformación en este mundo, a poder continuar transformando la vida familiar y la vida del mundo y seguir trascendiendo cada vez más y más para cumplir con mi misión, para que el alma se sienta satisfecha de haber cumplido con tu voluntad, de dar lo mejor a este mundo, con toda la riqueza que nos has compartido. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Nuestra vida tiene un sentido en este mundo. Un sentido tan profundo que ni siquiera tenemos idea de lo que podemos hacer para bien de la humanidad. Todos hemos venido a continuar con la obra de trascender. Y ahí es donde está el miedo de permanecer en lo mismo. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo fue la vida de los profetas? Se dice que los profetas llegaron al pueblo de Israel a denunciar las injusticias que se vivían. Venía un profeta, venía otro y otro. Todos vinieron en su momento y en su momento hicieron lo que tenían que hacer, denunciaron lo que tenían que denunciar e invitaban al pueblo a cambiar de mentalidad, a poder descubrirse a sí mismos. Y cuando decían ellos volver a Dios, era volver dentro de sí mismos. Volver a Dios era esto. Esa conversión de volver a sí mismo para encontrarse con ese Dios que habita dentro de nosotros, en ese templo donde yo reconozco a ese Dios vivo y verdadero. El mismo Dios verdadero que me enseñó Cristo Jesús. Entonces, ¿qué era lo que hacían con ellos? Los ignoraban. Dicen que los mataban. ¿Qué era matar? Matar la obra de ellos, e ignorar su propia obra, destruir lo que ellos anunciaban, contradecir lo que ellos anunciaban. Aparecían profetas que no eran enviados por Dios, sino enviados por los hombres para poder contrarrestar lo que ellos habían anunciado. ¿Qué hacían con ellos? Cuando la anunciaban que si no cambiaban de vida, ¿cómo vendrían las desgracias? Cuando venían las desgracias, ¿qué hacían? Tenían razón y le daban crédito. ¿Cuándo? Después. Primero los escuchaban, no les gustaba lo que ellos invitaban a hacer y entonces eran atacados. Pero recuerden bien, ¿qué era lo que mataban? ¿A ellos? No, mataban lo que ellos anunciaban, destruían lo que ellos anunciaban. Así los ignoraban, los desterraban, precisamente porque no querían, en lo que ellos invitaban al cambio de vida, no querían. Otros les molestaba precisamente que ellos vinieran a despertar esa conciencia en las personas, ese cambio de mentalidad y de vida. Por eso los atacaban, pero por el miedo a poder cambiar de vida.
cambiar de mentalidad. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Lo mismo. Vino a despertar las conciencias de las personas. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos para hablar con él y decirle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y él no respondió más que con hechos. Vayan a decirle a Juan lo que han visto y han oído. Y entonces fueron a decirle a Juan como los sordos oían, los ciegos miraban, los leprosos quedaban curados. Cómo se perdonaba a los hombres en sus errores. Por eso Cristo vino precisamente a eso. Juan comenzó una obra, el ir limpiando tanta basura que había en su manera de pensar y hablarles de un Dios misericordioso, hablarles de la misericordia de Dios, y vean cómo llega Cristo precisamente en eso, a poder anunciarles cómo se plasma ese amor de Dios. Aquí está. Cuando ellos vuelven a sí mismos, cuando descubren ese Dios que está dentro de ese templo y empiezan a amarse, empiezan a sentirse dignos de todo, empiezan a valorar su propia vida, cómo comienzan a ver, a escuchar, cómo comienzan a sanarse. Todo es porque hicieron conciencia de quiénes son. Él invitó precisamente a la gente a eso. Y debemos de entender, el problema de fondo está en no querer cambiar de manera de pensar. Seguir permaneciendo en lo mismo y lo mismo. Miedo a cambiar. Miedo a que nadie me haga caso. Miedo a que me traten de loco. A que digan que soy equivocado. Miedo, así pasó con los profetas. Y al final decían, tuvieron razón, sí. Pero después de que ellos mismos habían matado su obra. Los habían desterrado e ignorado. Por eso debemos de entender cada día por qué continúan las injusticias. Porque no hemos sabido hacer conciencia para poder cumplir con nuestro propio papel en este mundo. Porque se nos hace un imposible cambiar de mentalidad. Porque el hombre prefiere su confort, seguir en lo mismo. Por eso, vean una cosa. ¿Por qué siguen tantas injusticias? ¿Por qué no pasamos de lo mismo? Dirán, mi familia siempre ha sido pobre porque no quieren cambiar de mentalidad. ¿Por qué siempre los mismos problemas? Porque siguen los mismos vicios y los mismos desórdenes de familia. Se sigue viviendo los mismos patrones de vida. Si la gente entendiera que debería de cambiar los patrones de vida, la vida sería otra. Pero siguen en lo mismo. Siguen repitiendo lo mismo. Recuerden bien, siguen repitiendo sus propios vicios y sus propios desórdenes. Y vienen los desórdenes y los vicios, y vienen las mismas enfermedades, y vienen los mismos problemas, y la misma miseria continúa una y otra vez. El ser humano así actúa como el péndulo. Aman y luego destruyen. Aman y destruyen. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo mismo. Seguirlo y luego tratar de acabar con él. ¿Qué hicieron con los profetas? Seguirlos y después acabar con su propia obra. Aman y destruyen. Es la actuar del mismo hombre. ¿Por qué? Tiene miedo a cambiar. Se emociona con lo que dicen y después tiene miedo. ¿Miedo a cambiar? Sí, porque quiere seguir en lo mismo, porque no quiere compromiso. Y entonces se quejan de las injusticias que hay en el mundo. Se quejan de las injusticias que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido cambiar. Las injusticias siguen existiendo porque seguimos viviendo lo mismo, en la misma situación de vida. Es el hombre el que se cierra y que no quiere, cuando él cambie de mentalidad, él se lance a hacer las cosas, verá los cambios en su propia familia. Por eso, el ser humano tiene una idea muy arraigada. ¿Cuál es la idea del que el ser humano tiene ese arraigo? Por eso viene el temor. Porque siente una cosa. Él, al amar, él dice creer en Dios. Y Dios es amor. Pero piensa que Dios lo va a abandonar. Y luego, ¿y si no sucede esto? ¿Y si no pasa aquello? ¿Y si hago esto? Y luego nadie me cree. ¿Y luego si me atacan? ¿Y si pierdo esto por hacer eso otro? Vean. Es la inseguridad que piensan que Dios los va a abandonar
como el hombre abandona. Así como el hombre abandona, piensan que Dios va a abandonar, eso es un error. Eso no es verdad. Dios nunca te va a abandonar. Permanecemos unidos a Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo te va a abandonar Dios? Esa es una gran mentira, ya que Dios nunca abandona a nadie porque Él permanece unido a nosotros. Por eso, piensen en lo siguiente. Si no despertamos, las injusticias que hay no solamente a nuestro alrededor, en el mundo, es porque el hombre no quiere cambiar. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Ve en una familia, varios miembros, cuando uno de ellos comienza a hacer conciencia y a cambiar y a decir, no puedo seguir con los mismos patrones de vida que me han heredado mi familia, mis parientes, mis antepasados, y empieza a cambiar de otra, y empieza a vivir de otra manera, ve cómo las cosas se van dando totalmente distinto. Y fíjate bien en aquellas personas que siguen en los mismos vicios, en los mismos desórdenes, ve su miseria en la que viven. Ve la miseria de pensar. Es miseria la manera como piensan. Miseria la manera de vivir. Estancados en lo mismo. Injusticias tras injusticias. Permiten que les sigan cometiendo esas injusticias porque ellos no quieren hacer conciencia en su vida para poder salir de los mismos patrones de vida. No quieren salir. Por eso sucede lo que sucede. Quiero que te grabes bien en esto. Así, cuando el hombre promete su amor más grande, así abre una puerta a su mayor temor. El hombre se emociona por querer cambiar, pero así abre una puerta mayor en el temor. Tiene miedo. Sí se emociona para poder cambiar, pero se detiene, se frena. Prefiere mejor el confort y seguir en lo mismo. Hay que cambiar. Reflexionemos. Reflexionemos y recordemos que esto que Dios nos está dando es amor para bien nuestro. Vienes a este mundo a continuar con una obra, ser mejor. Vienes a continuar con una obra en una familia que no ha salido de lo mismo. Vengo precisamente para trascender y hacer que esa familia continúe una obra en la cual no realizaron como debe de ser. Mis antepasados, yo vengo a realizarla. Soy importante en este mundo. Vengo a hacer cosas maravillosas. No a continuar con lo mismo y lo mismo. Fíjense bien en esto. Vienes para ser mejor, no para continuar en lo mismo. Reflexionemos. Recibamos el amor de Dios. Que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias.